Ok, vamos entonces a dar comienzo a la introducción de nuestra serie de estudio, La mortificación del pecado, de John Owen. Y quisiera partir haciendo una pregunta general. Y quiero que se tomen un segundo ahí para responderla y contestarla. ¿Qué es la teología? Tomen un momento ahí, si tienen un lápiz, apúntenlo ahí en su nota. ¿Qué es para ustedes, según lo que ustedes saben, la teología? ¿Qué es, repito, la teología? ¿Qué es la teología? Entonces tomen ahí un segundo para escribir qué es la teología. Tomen un segundo y responden ahí qué es la teología. Ok, veamos. ¿Qué respuestas tienen en mente o en sus hojas? ¿Qué es la teología, Candelario? El estudio o el tratado de Dios. Excelente, perfecto, muy bien. El estudio profundo de la palabra del Señor. Estudio profundo de la palabra del Señor. Excelente, Libardo. ¿Qué más es la teología? Estudio sistemático de las cosas de Dios. Estudio sistemático de las cosas de Dios. Excelente definición, Marco. Excelente. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos definir, de nuevo, la teología? La interpretación de la palabra. La interpretación de la palabra de Dios. Perfecto. Interpretación de la palabra de Dios. Excelente. Pastor. Esta es la definición. No, pues acá es el estudio profundo y sistemático de las verdades bíblicas sobre Dios y todas las cosas en relación con Dios. Estudio sistemático de todas las cosas relacionadas y conectadas con Dios. Excelente. Perfecto. Ahora, quiero hacer énfasis hoy día en un aspecto de la teología. Y puse ahí en su hoja, la teología es siempre, ¿y qué palabra creen que es la que quiero hacer énfasis hoy? Bíblica, perfecto, sí. Sin duda alguna la teología siempre es bíblica. Pero ¿qué más hay en el conocimiento teológico que lo vuelve particular de la doctrina del cristianismo? ¿Qué hay en el conocimiento que adquirimos sobre Dios, en el conocimiento sistemático, en el estudio profundo que es diferente para nosotros? Sabia. La teología es sabia, es verdadera, ¿correcto? Y escuchen bien, la teología es siempre práctica. Nunca podemos desligar el estudio teológico, el estudio doctrinal de la aplicación que voy a hacer a mi propia vida. Yo compartía hace unas semanas atrás que la forma en que vives es tu teología. La forma en que tú aplicas el conocimiento de Dios, el estudio sistemático de Dios, es finalmente lo que crees sobre Dios. El resto son simplemente, pueden ser confesiones, pero parte del trabajo de la teología bíblica en la iglesia local es ayudar a los miembros de la iglesia a hacer una transición desde sus cabezas hacia sus corazones. Ese es el camino por el medio que la palabra de Dios nos impacta. Si la palabra de Dios aún no ha impactado mi corazón, significa que aún en algún sentido no he entendido la doctrina de Dios. Si yo entiendo que Dios es santo, 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 obviamente mi respuesta hacia el pecado va a ser diferente. Porque yo entiendo que Dios es santo. Lo entiendo intelectualmente,
pero también lo entiendo emocionalmente. Y si uno piensa, y esto se puede aplicar a cualquier doctrina, si yo entiendo, por ejemplo, que el matrimonio es un reflejo de la relación que tiene Cristo con su iglesia, la manera en que yo voy a tratar a mi esposa va a ser diferente. Si yo entiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, mi relación como esposa ante mi esposo va a ser diferente, porque salto desde una comprensión intelectual hacia una comprensión del corazón. Por eso digo que la teología es siempre práctica y la verdad teológica está diseñada para ser aplicada. Repito, la verdad teológica está diseñada para ser aplicada. ¿Pastor? Y que no solo la teología correcta o bíblica transforma la vida, pero la teología errónea o incorrecta también transforma la vida y forma cierto tipo de comportamientos y personas. Amén. Lo que dice el pastor es súper importante, que la teología errónea produce comportamiento erróneo. Y pastores y movimientos y un montón de cosas erróneas. Si uno piensa, por ejemplo, en las epístolas pastorales, una de las características de los falsos maestros no es solo que hablan mentira. Otra característica relevante de los falsos maestros en las epístolas pastorales es que ellos viven una vida inmoral, codiciosa. Pablo cada vez que habla de la doctrina dice, ¿cómo reconocemos un falso maestro? Por una parte, por lo que enseña, pero por otro lado, siempre su conducta es un reflejo de su doctrina. Por lo tanto, lo que dice el pastor también es fundamental. Puse ahí, la Biblia presenta una clara conexión que lo que creemos de Dios está relacionado con la forma en que nos comportamos. El que dice yo conozco a Dios y no ama a su hermano o vive en pecado, ¿qué dice Juan? El tal es mentiroso. Porque el conocimiento de Dios es práctico, es aplicativo, tiene el propósito de impactar sus vidas diarias. Todos los tratados teológicos que Pablo escribe a lo largo del Nuevo Testamento son siempre tratados teológicos que involucran teoría y práctica. Romanos, siendo quizás la carta que tiene más teología, tiene una densa parte desde el capítulo 12 hasta el final simplemente de aplicación de la doctrina. Y uno piensa en Romanos 12, por esto, por todo lo que dije anteriormente, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque, de nuevo, la teología es siempre práctica. La verdadera sabiduría siempre se aplica. Cuando uno piensa, y busquen por favor ahí en Santiago 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. Hasta el 17. Si alguien lo tiene, por favor, le ruego que los lea. Santiago 3, versículo 13 al 17. Del 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Hasta el 17. Ahí está perfecto. ¿Quién es sabio entre ustedes y entendido? ¿Quién entiende la doctrina de Dios? ¿Quién tiene conocimiento teológico entre ustedes? Dice ahí,
que muestre por sus buenas obras, en sabia mansedumbre. Fíjense el énfasis. No hay sabiduría bíblica aparte de nuestra conducta. No hay sabiduría bíblica aparte de la forma en que tú vives. Esto es lo que Santiago está diciendo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién tiene sabiduría? ¿Quién tiene la capacidad de conocer y entender lo que Dios enseña? Que lo muestre por su conducta. Y es fuerte lo que dice después, porque dice que la sabiduría que es contenciosa, la sabiduría que te lleva simplemente a pelear, la sabiduría que te lleva a no vivir una vida santa, es una sabiduría que dice que es terrenal, natural y dice diabólica. Diabólica. O sea, el conocimiento de Dios tiene que verse reflejado en la forma en que vivo, en la forma en que trato a los demás. Fíjense cómo John Flavel, un puritano, dice en torno a lo que las Escrituras nos enseñan. Está aquí en su hojita. Dice, la Escritura nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más alentadora de morir. Quería partir aquí con esta idea de que la teología es práctica, para decir que por eso estamos estudiando los puritanos en una serie de estudios bíblicos en la iglesia local. Porque los puritanos fueron especialistas o hicieron un énfasis especial en la aplicación teológica. Por ejemplo, cuando William Perkins, un autor puritano, le preguntaron que definiera la teología, miren la definición que él usa. Dice, la teología es la ciencia de vivir bendecidamente por siempre. William Amers, otro puritano, dice, la llamó como la ciencia de vivir para Dios. ¿Se dan cuenta que en ambas definiciones, vivir bendecidamente para siempre y vivir para Dios, ambas definiciones de lo que es la teología de estos puritanos tienen en sí el concepto de que la teología es siempre aplicativa. La teología es siempre práctica. Y los puritanos fueron especiales porque ellos fueron grandes teólogos. Escribieron inmensos tratados muy profundos de lo que es la teología bíblica. Pero ellos hicieron algo especial. Ellos jamás desligaron su teología de su vida personal. Si fue un movimiento tan impactante en la historia de la iglesia, fue porque esta condensación de estudio teológico se veía reflejado en sus hogares. Si fue un movimiento tan impactante, es porque sus matrimonios, su vida como trabajadores, su vida incluso en el mundo público, era un reflejo de su confesión doctrinal. Porque una vez que tú entiendes que Jesús es Señor, no hay aspecto de tu vida que no deba estar sometido a su autoridad. No existe en la teología bíblica una distinción entre el mundo secular y mi vida espiritual. Esa concepción es principalmente católica. Tengo una vida espiritual en la iglesia con un grupo de gente y vivo una vida secular en otra parte y estas no tienen distancia. La teología bíblica junta esto y dice que tu vida debe estar permeada por tu teología. Tu vida debe estar permeada por lo que crees sobre Dios. Ese es el propósito. No existe un área de tu vida que no deba ser rendida al señorío de Cristo. Todas las áreas de tu vida deben estar bajo la sumisión de la cruz de Cristo. Ese es el propósito del estudio de la palabra esencialmente. Y quiero introducirles, si pueden avanzar a la siguiente página, mostrándoles algunos aspectos particulares que tuvieron los puritanos. Porque uno podría estar preguntándose, mire, hermano, usted está hablando de los puritanos, pero ¿quiénes son los puritanos? Y
Que por ahí puede ser. Dice que me estoy imaginando quizás qué cosa. Pero bien. Ok, vamos. Entonces les voy a mostrar. Puse imágenes esta vez para que por lo menos podamos familiarizarnos sobre cómo se veían. Tengan una idea de cómo lucían esta gente que llamamos los puritanos. Es interesante, pero el término puritano es una alusión despectiva a su deseo de ser santos. No fue puesto por ellos, sino que fue en respuesta a la gente a decir, mira estos puritanos, estos puristas, esta gente que quiere vivir santo, que tiene devocionales familiares, que se viste de forma decorosa, que trabaja de una manera especial, son puritanos, son puristas, religiosos, fariseos. Así es como el movimiento histórico los calificó. Y les puse ahí, ¿quiénes fueron los puritanos? Fue un movimiento religioso protestante que se desarrolló en Inglaterra y otros lugares entre los siglos XVI y XVII como respuesta a la influencia del catolicismo en las monarquías del país. Y es interesante porque cada vez que leemos a los puritanos en algún modo estamos viendo una parte de la historia de la iglesia, pero lo que nos interesa centrarnos de los puritanos es su vida religiosa, cómo eran como creyentes en relación a su confesión de fe, a este aspecto de teología práctica con el que introduje esta lección. Y me gusta cómo J. Packer, uno de los teólogos más importantes del último tiempo, define a los puritanos y dice, ellos fueron, y escuchen bien las palabras que voy a usar, siga la lectura conmigo, dice, fueron un movimiento evangélico de santidad que buscaba implementar su visión de renovación espiritual, nacional y personal, y en la iglesia, y en el Estado, y en el hogar, en la educación, el evangelismo y la economía, en el discipulado y la devoción individual, en lo pastoral y en la competencia ministerial. O sea, en todas las áreas de la vida. Eso hace a los puritanos tan particulares y tan interesantes de estudiar en una congregación local. Y fíjense lo que ponía yo, lo que escribía ahí. Dice, para los puritanos, la escritura debía influenciar en toda la vida del creyente, de modo que su andar sea completa y absolutamente cristocéntrico, centrado en Cristo. Y lo que podemos adquirir de ellos es su legado y su ejemplo de lo que significa ser un creyente maduro. Eso es lo que podemos adquirir de ellos. Específicamente en esta serie de estudios vamos a estar estudiando una obra de John Owen, que es conocido como el príncipe de los teólogos puritanos. Lo llamaban el Juan Calvino de Inglaterra. Y Carl Trueman, un historiador y teólogo cristiano, dijo que John Owen fue uno de los mejores teólogos europeos de su tiempo y es muy posible que fuera la mente teológica más brillante que Inglaterra jamás ha producido. Ahora, es interesante porque la obra que nosotros vamos a estar leyendo, la mortificación del pecado, ha impactado a muchos creyentes a lo largo de la historia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros no estudiamos teólogos, no estudiamos historia de la iglesia porque idolatremos a los seres humanos. Y eso es importante establecerlo. Nosotros estudiamos a este grupo particular porque fueron especialmente, podríamos decir, un grupo distinto en su contexto. ¿Qué significa esto? Que por medio de ellos podemos aprender como ejemplo, no como que sus palabras fueran inspiradas, sino que como ejemplo, cómo se vive una vida de fe en Cristo. Eso es lo que nosotros queremos aprender. Y quizás el valor que tienen los puritanos y especialmente John Owen es que ellos tuvieron reflexiones muy profundas, sistemáticas, quizás como decía Marco, sobre lo que es el pecado y su necesidad de hacerlo morir. Nosotros nos interesa estudiar los puritanos
en tanto que nos conducen a entender mejor la doctrina bíblica del pecado y la santificación. Por eso queremos estudiar los puritanos, no porque idolatremos a los seres humanos. Queremos ser humildes y ver que otros creyentes a lo largo de la historia que tuvieron el Espíritu Santo, que tuvieron maestros, dijeron declaraciones y nos mostraron con su ejemplo formas de entender la doctrina del pecado centrada en la Biblia y aplicada a nuestros corazones. Ese es el valor que ellos tienen. Y le voy a pedir, Pastor. Sí, quería, era un versículo que creo que apoya un poco eso, el hecho de poder aprender de otros, ¿no? En Hebreos 13, versículo 7, usted dice, acuérdense de sus líderes o sus guías, de su traducción. Acuérdense de sus líderes que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿No? Entonces es muy interesante que dice, no dice, olvídense de todos los líderes que han tenido, olvídense de todos los maestros que han enseñado antes, sino obsérvenlos, examínenlos, aprendan de ellos, imiten su fe a aquellos que fueron ejemplares. Amén. Y presten atención a eso, no lo desechen, ¿no? Entonces es un mandamiento bíblico. Excelente, gracias, Pastor. Excelente. Imitar la fe de otros que vinieron antes. Y fíjense qué interesante el énfasis. No solo lo que creyeron, sino que también su fe, su forma de vivir, su manera de vivir. Y me gustan mucho estas dos referencias. Le voy a pedir a dos personas si me pueden ayudar leyendo la primera cita, que de nuevo es de J. Packer, hablando de su impacto que este libro tuvo en su vida personal, y la segunda también, que es de él. ¿Quién me podría ayudar con la primera cita leyendo bien fuerte? ¿Jackie? Primero, en un momento de crisis, poco después de mi conversión, John Owen me ayudó a ser realista, es decir, ni miope ni desesperado, acerca de mi continua pecaminosidad y la disciplina de la autosospecha y la mortificación a la que con todos los cristianos ha sido llamado. He escrito sobre esto en otra parte y no repetiré el asunto aquí. Baste decir que sin Owen bien podría haber perdido la cabeza o haberme empantanado en el fanatismo místico, y ciertamente mi visión de la vida cristiana no sería la que es hoy. Perfecto. ¿Quién me podría ayudar con la segunda cita? ¿Katy? Owen quien me lo enseñó y ha marcado mi cristianismo desde entonces, tan decisivamente como lo hizo la realización similar, que me llegó algunos años antes, de que la religión bíblica está centrada en Dios, no en el hombre. Invocar el amor de Cristo cambia toda la existencia de uno. Amén. Fíjense las dos cosas que dice J. Packer que le marcó de este libro que vamos a estar estudiando nosotros. Primero, ser realista con respecto a mi pecado. Y creo que ese es un aspecto muy relevante para nosotros. Ser realista es fijar mi mente y decir, aún hay pecado remanente en mí. Aún vivo en un cuerpo de muerte que tiene inclinaciones y deseos hacia el mal. Eso obviamente me tiene que conducir hacia la obra del Espíritu Santo para hacer morir esas inclinaciones. Imaginen lo negligente que podemos llegar a ser de no ser conscientes de la pecaminosidad que aún existe en nosotros y vivir como si no la tuviéramos. Eso nos vuelve negligentes, nos vuelve en algún sentido como alguien que camina por un campo de guerra sin estar preparado para lo que ahí se enfrenta. ¿Quién iría a una guerra sin darse cuenta de que tu vida está en peligro? Y ahora la pregunta es, ¿quién se puede levantar de la cama sin saber de que ese día tu vida espiritual, el gozo, la santidad está en peligro? Porque el enemigo vive con nosotros. O sea, yo mismo, mi propia carne, me conduce hacia deseos pecaminosos. Entonces, ¿cómo me puedo levantar de la cama sin la intención
o sin la conciencia que tengo que hacer morir los deseos de mi carne. Eso demanda obviamente ser realista y tomar estrategias de batalla contra los deseos de mi carne. Cultivar una vida espiritual rica, una dependencia en el Espíritu Santo, una devoción personal que me conduzca hacia el poder del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne en mi vida. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué sería importante para los latinoamericanos en específico estudiar este texto? Y les voy a leer solo un pedacito de lo que el editor del libro que estamos leyendo dice. No quiero leer todo, porque es un poco largo, pero sí leerles un pedazo. Dice, está aquí en la otra hoja. ¿Por qué sería importante para el contexto latinoamericano estudiar los puritanos específicos? Dice, pocas cosas son más escasas en la iglesia evangélica actual que una vida de santidad y pureza. Fíjense la frase que dice este editor. Pocas cosas son más escasas en la iglesia evangélica actual que una vida de santidad y pureza. Y eso nos tiene que, en algún sentido, hacer cambiar nuestro chip o querer ser diferente a lo que la iglesia o las iglesias en general están haciendo. Es decir, dentro de iglesias mundanas, iglesias sin disciplina, dentro de iglesias que no fomentan la santificación por medio del Espíritu, tiene que nacer en nosotros un deseo por querer ser santos, por querer traer un avivamiento primero personal, un avivamiento matrimonial si quieren también, un avivamiento en sus grupos más cercanos, un avivamiento en nuestra iglesia, pero un avivamiento, insisto, no de emocionalismo, un avivamiento de santidad, pureza y reverencia a la palabra de Dios. Porque todos los movimientos históricos, poderosos, bíblicos, que terminaron en santidad, nacieron de nuestra devoción a la palabra de Dios. Nuestra devoción y al poder que el Espíritu Santo puede aplicar en nuestros propios corazones por el poder de la palabra inspirada del Espíritu Santo a nuestras propias vidas. Y tiene que, insisto, nacer ese deseo por medio de este estudio de querer hacer morir mi pecado. Y déjenme solo leerles un pedacito más. Dice, está en el párrafo 3. Dice, si lo que estás buscando es un libro que te diga paz, paz, donde no hay paz, este libro no es para ti. Si están buscando un libro que te haga sentir bien contigo mismo, diciéndote que Dios no puede vivir sin ti y que eres un príncipe o una princesa del reino, este libro no es para ti. Si lo que estás buscando es una técnica sobre cómo ser más disciplinado o cómo dejar de ver pornografía, este libro no es para ti. Sin embargo, si lo que estás buscando es un libro que descubra las llagas supurantes de tu pecado y te muestre lo horrible que estas son delante de Dios, este libro es para ti. Si lo que estás buscando es reconocer cómo tu identidad completa, lo que crees y lo que haces se encuentra en Cristo Jesús, este libro es para ti. Si lo que buscas es amar a Cristo y como consecuencia de esto no alimentar los deseos podridos de tu carne, este libro es para ti. Eso es lo que queremos por medio de este estudio. Eso es lo que deseamos hacer por medio de este estudio. Poder ser devotos a la palabra de Dios y no hacernos sentir cómodos con el pecado que mora en nosotros. Y quiero darles, antes de que cerremos en estos últimos minutos, darles algunas recomendaciones para la lectura del libro. Primero, está acá al último de su hoja. Pero si tienes la posibilidad, obtén tu libro
y lee los capítulos antes de las lecciones. Si tienes la posibilidad, toma un momento para, uno, invertir en comprar un recurso que puede ser útil. Imaginen cuántas cosas que compramos en nuestra vida son no útiles. No útiles. ¿Cuánto más poder invertir un poco en mi crecimiento espiritual? Hermana Eva. Usted quiere uno. Ya. Fue persuasivo, ¿ves? Pastor. Me hizo recordar, hay un recurso, Martín Manchego grabó un audiolibro en YouTube, el libro de la mortificación del pecado, capítulo por capítulo, y pueden escucharlo si lo buscan también en YouTube, Martín Manchego, mortificación del pecado, y ahí está ese recurso que puede también ser bastante útil en seguir meditando en esto durante la semana. Amén. No hay excusa, o lo leen, o lo escuchan, o lo dibujan ya, pero llegan con el libro leído. Ok. Segundo punto. Puse ahí, primero, lee el capítulo antes de la lección si tienes la posibilidad. Y déjenme darles un dato técnico quizá. Pero cerebralmente, los seres humanos producen, dicen en educación, relaciones de anclaje con sus conocimientos. En educación, cuando yo hablo de una relación de anclaje, es cuando yo tomo algo que ya sé con algo que es nuevo y voy y se conecta. Cuando yo soy capaz de conectar cosas en el aprendizaje, este conocimiento es más sólido que este conocimiento solo. Así es como el cerebro humano aprende, por medio de conformación de redes de información. Y mientras más conectadas estén las redes entre sí, es más sólido ese conocimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque si vienen a las clases de escuela bíblica con su capítulo leído, es mucho más probable que se enriquezcan mucho más de la lección que si lo vienen a escuchar por primera vez. Va a ser mucho más útil, más productivo para ustedes. Y no solo en algún sentido pensando en que podamos entender conocimientos sólidos sobre lo que la Biblia enseña, pero también me da la posibilidad de meditar sobre lo que estoy aprendiendo a lo largo de la semana. Les puse segunda recomendación. Realice una lectura lenta y pausada. Toma un momento para meditar en los pasajes que John Owen está citando de la Escritura. Si hay algo bonito que tiene esta edición que van a estar leyendo, es que están no solo las referencias de los textos que Owen está citando, sino que están ahí los pasajes bíblicos, completos los pasajes que él está haciendo referencia. Entonces, si pueden tomar un momento y leerlo, no son muchas páginas. Aquí, este capítulo, que es el que está aquí, tiene 6 carillas. Serán 30 minutos quizás. 1 hora si es que lo hacen lento. Tercero, si no entiendes algo del libro, toma nota de las preguntas o frases que no entiendas. Mírense, tremenda oportunidad también para los que quizás han tratado de leer este libro y no lo han entendido completamente. Pueden marcar ahí y llegar a la clase, la lección, con sus notas y decir, esto no lo entendí y este es un espacio para ustedes. Por lo tanto, ustedes, si hay algo que no entiendan, va a ser nuestro deber y responsabilidad ayudarles a comprender eso. Y segunda recomendación, si hay algo que no entiendes, y esta es recomendación, intenta leyendo una vez más la porción que no entiendes, pero esta vez más lentamente. Y aunque pueda parecer que todas estas recomendaciones parecen como que vengan de un profesor y no un maestro de escuela dominical, Dios nos enseña a través de diferentes medios y recursos. Pero finalmente, mientras mejor comprensión de lectura tenga, mientras más activo sea como lector, mejor voy a poder leer, adivinen qué,
Mi Biblia. Ese es el fin. Pues ahí interactúa con el libro. Usa marcadores, lápices, haz que tu lectura sea más dinámica. A veces el problema no es que no seamos buenos o malos para leer. El problema es que no tenemos las herramientas correctas. Yo sé que algunos de ustedes, porque me lo han comentado, me han dicho, mira, yo no soy muy lector. Es un problema porque Dios se reveló escritamente. Pero, y esto es importante, aprender a leer no es un don del Espíritu Santo. Aprender a leer es una habilidad que se desarrolla. Obviamente el Espíritu Santo nos ilumina para entender las verdades espirituales que aquí aparecen, pero leer es una habilidad que yo puedo desarrollar y fomentar con el tiempo. Yo puedo crecer como lector y lectora. Yo puedo crecer. Entonces, si usted siente y viene a esta escuela y dice, mira, compré el libro con poca fe, diciendo, no sé cuánto voy a lograr leerlo, se puede desarrollar. Y obviamente el propósito de estar aquí es que podamos hacerlo en conjunto, en comunidad, ayudándonos los unos a los otros para entender las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Si hay palabras que no entiendas de la lectura, no sigas. Busca el significado y luego continúa. Porque van a haber términos, como es un autor del siglo XVI, que no siempre son las palabras más contemporáneas. Por lo tanto, hagan una pausa, busquen el significado y continúan. Como son capítulos cortos, uno puede hacer esto. Y por último, comenta el libro con tu esposo o esposa o con un amigo o amiga que estén asistiendo a la escuela bíblica contigo. No hay forma, creo, eso quizás es opinión personal, mejor de aprender que dialogando, conversando, interactuando con otros. Y a la misma vez puede ser un recurso de meditación. Si uno se pregunta, ¿por qué los tiempos de grupo de conexión son tan enriquecedores? ¿Por qué son tan enriquecedores? Porque tengo un grupo de creyentes interactuando entre sí, meditando en la palabra de Dios, mientras obviamente interactúan entre ellos. Y ese es el valor de la meditación. Quizás por eso para algunos de ustedes los tiempos de grupo de conexión son tan significativos, porque estamos meditando en conjunto. Y eso es lo que también buscamos hacer de forma individual. Y por último puse como conclusión, comprométete a estudiar seriamente la doctrina de la mortificación, porque el fervor de nuestra vida espiritual depende de ello. Y la frase que va a conducir toda nuestra serie, mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Esto lo vamos a repetir todas las veces. Mata tu pecado o tu pecado te va a matar a ti. ¿Hermana? Estas palabras extrañas o de aquellos siglos que van a aparecer, que están en el libro. Los libros, hay libros de la Biblia, Biblia de estudio. ¿Esto nos puede ayudar bastante? Sí, claro. Para buscar los versículos también que quieran hacer. O un diccionario común y corriente. Si no saben cómo hacerlo, coloquen la palabra en Google y abajo va a aparecer su significado inmediatamente. Sí, yo tengo Biblia de estudio. Pero para el significado de las palabras, me refiero al significado. Porque, por ejemplo, en el capítulo 1 va a aparecer la palabra... Voy a buscar una que no sea tan fácil. No todas son difíciles, solo son algunas que no son como tan sencillas. Denme un segundo. Simplemente la palabra mortificación. Exacto. Podemos partir ahí. Hacer morir. Eso significa mortificar, hacer morir. Pero había otra, yo dije, oye, esta puede ser difícil, pero bueno, de ahí cuando la vea se los comparto. Pero sí, pero eso en conclusión. Ahora les pregunto y con esto cerramos. ¿Cuáles son sus expectativas para esta serie que partimos la próxima semana? ¿Qué esperan? Quizás personalmente o también colectivamente. Escucho sus expectativas y vamos a orar para cerrar este tiempo. Fructífera. ¿Fructífera en qué sentido, Mar? En que podemos aprender bastante y
Amén. Aplicación diaria. Amén. ¿Qué más? A mí en lo personal creo que este libro y este tema me va a ayudar a permear mi naturaleza pecaminosa, ¿no? A ver realmente cómo estoy en esa regla del 1 al 10 con mis pecados, porque hay muchos pecados que ni siquiera se acuerda uno. Es un pecado tremendo. Así es. Esperamos un Dios que nos los visualice, me lo visualice a mí y enmendar, porque pecadores todos somos. No hay Amén. ningún libre de pecado. Así es. Lo que dice nuestro hermano Candelario es importante. Como quizás una buena oración para empezar esta serie. Como, Señor, revélame los pecados que me son aún ocultos, como dice el salmista. Muéstrame en mi corazón cuáles son las áreas que necesito mortificar. Amén. Heidi. También podemos darnos cuenta la lucha que tenían aquellos hombres de aquella época con esta época. Que yo creo que en aquella época sí había pecado, pero se ha multiplicado aún más todavía. Y se puede ver en internet que en aquel tiempo no existía el internet. Ahora estamos viendo muchas cosas. Exacto. Y es una lucha constante. Exacto. Y si ellos fueron responsables sin internet, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser responsables con esta disciplina? ¿Hermano Olguita? Sí, es muy interesante porque es una lucha diaria que tenemos todos los días, luchar contra el pecado. Como tú dices, los pecados que son ocultos. Y es bueno poder practicar y aprender. Amén. Vamos entonces a orar, pensando y clamando al Señor de nuevo, que nuestro entendimiento teológico nos lleve a vivir vidas santas. Ese es el fin de esta serie, aprender cómo hacer morir los deseos de la carne por el Espíritu. Queremos cultivar en nosotros más amor por Cristo. Queremos morir más a nosotros para que Cristo pueda reinar en nuestros corazones, en nuestra vida práctica, que pueda tener un impacto real en cómo tú vives cada área de tu vida. ¿Oramos? Buen Dios, te damos gracias de nuevo por esta mañana que tú nos regalas. Quiero clamar a ti, que pongas temor en nuestros corazones ante tu santidad. Que nos santifiques por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer morir y a vivir la vida espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Guíanos a caminar por los senderos de justicia que tú preparaste desde antemano. Guíanos, Señor, a vivir vidas santas en nuestros hogares, a tratar a nuestros esposos, esposas, hijos, amigos, amigas, compañeros de trabajo, como gente que refleja tu amor y tu carácter, Señor. Guíanos, Señor, y ayúdanos porque somos débiles, Señor. Ayúdanos porque en nuestra carne, Señor, no deseamos ser santificados, Señor. Por eso venimos a ti para recibir más poder, Señor, del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Te rogamos que esta serie, Señor, que vamos a empezar este domingo, Señor, y va a continuar por las siguientes semanas, pueda provocar en nosotros un deseo reverente de someter todas nuestras áreas a Cristo, Señor. Ayúdanos, te clamamos, Señor, porque somos débiles. No queremos crear solo convicciones intelectuales, Señor. Queremos crear, Señor, convicciones en nuestros corazones, Señor. Te clamo, Señor, por los maestros que van a estar enseñando, por nuestros hermanos que van a estar asistiendo y por cada uno, Señor, de los que van a ser bendecidos por medio de esta serie. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.